Buenas tardes, jóvenes del primero de secundaria del Divino Maestro. Los docentes de Ciencia y Tecnología hemos elaborado el siguiente video denominado Animales Invertebrados. Observa la siguiente lámina. ¿Conoces algunos de estos animales? ¿Son vertebrados o invertebrados? ¿Por qué? ¿Puedes indicar según la figura un ejemplo de cada grupo de invertebrado? Por ejemplo, un artrópodo de los que están acá, un molusco de los que se encuentran acá, un equinodermo de los que están acá y un porífero de los que están en esta lámina. Recordemos lo siguiente sobre los animales invertebrados, que se caracterizan porque no tienen columna vertebral. Por lo tanto, no tienen un esqueleto interno. Estos animales invertebrados pueden tener una protección en el cuerpo o no pueden tener esa protección corporal. Los que no tienen protección corporal tenemos ahí como grupos a las esponjas, a los nidarios y a los gusanos de diferentes tipos como los platelmintos, nemátodos y anélidos. Los que tienen protección corporal pueden tener la piel dura, pueden tener una concha o espinas o placas. Aquellos que tienen piel dura se denominan artrópodos, tienen un exoesqueleto. Pueden ser miriápodos, crustáceos, arácnidos o insectos. Aquellos que tienen concha y tienen cuerpo muscular son los moluscos, como los gasterópodos, los bivalvos y los cefalópodos. Y aquellos que tienen espinas o placas en su piel son los equinodermos. Dentro de ellos tenemos la estrella de mar. Veamos los principales filos de invertebrados. Los poríferos. Las esponjas naturales pertenecen al grupo de los poríferos. No tienen tejidos especializados y por lo tanto no tienen tampoco órganos. La mayoría son marinas, aunque pueden haber algunos de agua dulce. El cuerpo de una esponja tiene una forma de saco, como se observa acá en los dibujos, y está perforado por numerosos poros, huequitos, que se comunican mediante canales. En su interior hay una cavidad atrial, o también llamado cavidad general, la que se encuentra acá interna, que se comunica con el exterior por un orificio llamado ósculo. Esta abertura se denomina ósculo. Tienen gran poder de regeneración. Un trozo de una esponja es capaz de originar una nueva esponja completa. Los poríferos se alimentan mediante filtración. El agua cargada de nutrientes, entre ellas, entran por los poros y tras dejar la sustancia nutritiva, vuelve a salir a través del ósculo. Los nidarios, también llamados celenterios. Las anémonas, los corales, las medusas, las hidras son nidarios. Son animales acuáticos, casi todos de origen marino, aunque puede haber algunos de agua dulce. Presentan simetría radial, es decir, su cuerpo puede ser dividido en varios planos de simetría. Sus células llegan a formar tejidos, su cuerpo es blando, generalmente translúcido y tienen forma de saco. Tienen una única abertura, ¿no? Vale decir, tienen una boca y también esa boca hace de ano al mismo tiempo. Está rodeada de tentáculos, como se observa acá en las figuras, miren. Esta abertura se comunica con la cavidad gastrovascular, que es interna en este tipo de animales, que funciona como estómago. Los tentáculos poseen vesículas con sustancias urticantes, son sustancias venenosas, cuya función es paralizar y capturar a sus presas. Los nidarios son animales carnívoros. Acá tenemos dos formas básicas, los pólipos y las medusas. Pueden presentar dos formas de organización corporal muy distintas. Entonces los pólipos presentan forma de saco tubular, ¿no? Como se ve acá, con la abertura en el extremo superior, ¿no? Están fijados a una roca o superficie y acá tenemos la abertura, ¿no? Superior. Viven fijos en el fondo del mar y pueden agruparse en colonias como el caso de los corales o las actinias, ¿no? Acá tenemos una anémona. Las medusas tienen forma de paraguas con la abertura en el extremo inferior, acá en la parte de abajo, donde se encuentran casi los tentáculos. Viven flotando en el agua, ¿no? En el Perú los conocemos con el nombre de malaguas. Los gusanos. La lombriz de tierra, la tenia, la sanguijuela se denominan de manera general gusanos. El término gusano engloba animales que tienen simetría bilateral, ¿no? Lo cortamos por la mitad y dan
dos partes iguales, derecha e izquierda. El cuerpo es blando y carecen de esqueleto. Dentro de ellos tenemos tres grupos o filos, los platelmintos, los nemátodos y los anélidos. Veamos cada uno de ellos. Los platelmintos, también llamados gusanos planos, ¿ya? Son los gusanos más sencillos que existen. Su cuerpo es aplanado, delgado, es blando y dividido en segmentos, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos una tenia y tiene segmentos. Algunos pueden ser, y no tienen órganos de locomoción, o sea, órganos que le permitan un movimiento propio. Algunos, como en el caso de las planarias, son acuáticos o pueden encontrarse en medios húmedos. Otros, como las tenias, son parásitos tanto de las personas como de otros animales, ¿no? El ser humano tiene tenia y los animales también, ¿no? La tenia saginata o la tenia solium, que le llaman. Carecen de aparato digestivo, ¿no? O si lo tienen es incompleto y no tienen tampoco aparato respiratorio. Son hermafroditas, ¿qué significa? Que su cuerpo tiene órganos masculinos y femeninos. Pueden autofecundarse y pueden producir miles de huevos, ¿ya? Tenemos acá las planarios, que son gusanos planos, llamados turberarios, los tremátodos, como en el caso de las alicuyas, y los céstodos que tienen gran cantidad de segmentos llamados proglótidos, que son las tenias. La tenia es un platelminto parásito que vive en el intestino de las personas, absorbe los nutrientes directamente del huésped. Acá tenemos una tenia que está fijada dentro del tubo digestivo. Los nemátodos. La triquina, las lombrices intestinales se denominan nemátodos. Su cuerpo es cilíndrico, ¿no? Tubular si quieren. Es blando y no está dividido en anillos. Y sus extremos terminan en puntas. ¿Ve? Terminan en puntas, ¿no? Como se observa en el dibujo. La mayoría son de vida libre y habitan en ambientes acuáticos y terrestres. Pero algunos son parásitos y producen enfermedades tanto en el hombre como animales, e inclusive en las plantas también. Su sistema digestivo es completo, a diferencia de los platelmintos que era incompleto. No tienen órganos respiratorios. Acá tenemos el estómago de un perro y acá tenemos lombrices intestinales en el estómago de ese perro. Este es el Trichuris truchuria, un parásito del ser humano. Este es su huevito. Los anélidos también son otro tipo de gusanos. La lombriz de tierra y las sanguijuelas se consideran anélidos. Tienen un cuerpo blando, es cilíndrico, ¿no? Hasta ahí se parecen a los nemátodos, pero acá hay una gran diferencia. Dividido en anillos es su cuerpo, ¿sí? Se observa acá en la lombriz intestinal varios anillos, bien. Todos los anillos son semejantes y poseen los mismos órganos. Esta repetición de anillos en su cuerpo se denomina metamería, o sea, cada uno de esos anillos se llama metámero. A excepción de las sanguijuelas, en la parte inferior de cada anillo poseen unos minutos apéndices locomotores, denominados quetas. Es como si tuvieran unas pequeñas patitas que les sirven justamente para caminarse. Eso sucede, por ejemplo, los denominados poliquetos, que son anélidos que viven en el mar. Algunos, como las lombrices de tierra, tienen un engrosamiento, el que se ve acá, denominado glitelo. Interviene justamente en la reproducción sexual de estos animalitos. Ya, estos animales ya tienen un verdadero celoma. La mayoría son acuáticos, ¿no? Por ejemplo, este es un nereis o miñoca le llaman, ¿ya? Y acá tiene sus pequeños apéndices para moverse. Y algunos, como la lombriz de tierra, son terrestres. Acá tenemos a una lombriz de tierra. La sanguijuela es de ambientes acuáticos. Los terrestres respiran por la piel y los acuáticos a través de branquias. Hay especies que son hermafroditas y otras pueden tener sexo separado. Casi todos son capaces de regenerar un individuo completo a partir de un fragmento. Si tuviéramos una lombriz de tierra y lo cortáramos a la mitad y lo pusiéramos en la tierra, pueden salir dos nuevas lombrices de tierra. ¿Ya? Los moluscos. Los caracoles, los choros y los pulpos son considerados moluscos. La mayoría de estos animales son de vida acuática, aunque algunos, como en el caso del caracol de jardín, viven en ambientes terrestres que son húmedos. Forman el segundo grupo animal más numeroso después de los artrópodos. Tienen sistema digestivo muy desarrollado y se reproducen por huevos y muchos son hermafroditas. Algunos no se pueden autofecundar inclusive. Hay tres tipos de moluscos, los gasterópodos, los bivaldos y los cefalópodos. Los gasterópodos, ahí tenemos los caracoles y las denominadas babosas,
Pueden ser de vida terrestre o acuático. Los terrestres en la cabeza tienen 4 tentáculos. En los dos mayores se localizan los ojos, como se ven acá, ¿ya? En la boca tienen una lengua con pequeños dientes llamada rádula que utilizan para alimentarse de la vegetación. Y lógicamente tienen una concha donde se va a alojar su cuerpo, ¿no? Su cuerpo es uno solo, sino que lo denominan cabeza, el pie y el cuerpo del caracol. Los bivaldos, bi significa dos, dos valvas. Ahí tenemos las ostras, los choros y las conchas, son bivaldos. No tienen una cabeza diferenciada, el pie es pequeño, ¿ya? Se mueven en la superficie del fondo marino, presentan forma de H y son excavadores, lo que les permite enterrarse en la arena. Se alimentan filtrando el agua de la que toman el alimento. En el caso de los cefalópodos, ahí tenemos los pulpos, los calamares, todos son de origen marino, poseen una cabeza bien desarrollada, con ojos muy grandes. El pie se ha transformado en tentáculos que rodean justamente a la boca en la parte ventral y central. Son carnívoros y mediante los tentáculos provistos de ventosas sujetan a sus presas. ¿Ya? El término cefalópodo significa pies en la cabeza, ¿no? Que son los tentáculos. Sus principales características de los molúsculos son los siguientes. Tiene simetría bilateral, su cuerpo es blando y está dividido generalmente en 3 regiones. Cabeza, masa visceral y pie. ¿Ya? Como tenemos acá en un caracol, la cabeza, el pie y la masa visceral. En la cabeza se alojan los órganos sensoriales, ¿no? Pueden ver porque tienen ojos, por ejemplo. Y también se encuentra ahí su boca. La masa visceral contiene casi todos los órganos del animal. El pie es musculoso y lo utilizan para nadar, de ahí el término de moluscos. Estos animales se desplazan rectando o excavan, ¿no es cierto?, en el suelo, según el tipo de molusco. Los moluscos acuáticos respiran por branquias y los que son terrestres presentan pulmones. Su cuerpo está recubierto por una estructura llamada manto, que en la mayoría de los casos produce hacia el exterior una concha que protege al animal y que puede estar formada por una o por 2 piezas llamadas valvas, como en el caso de los bivaldos. Algunas especies no tienen concha, como el caso de los pulpos y las babosas. En otras se ha reducido considerablemente o es interna, como en el caso de los calamares. Los equinodermos. ¿Ya? Equino significa que tienen su cuerpo radiado, ¿no? Y tienen, ¿no es cierto?, protección en la piel del animal, ¿no? Tienen púas o placas calcáreas. Un erizo de mar, una estrella de mar, una holoturia, que es el pepino de mar, son equinodermos. Viven en el fondo del mar, donde permanecen fijos o se desplazan por el fondo del mar muy lentamente. Tienen una simetría radial, como ya hemos mencionado, aunque en las larvas su simetría es bilateral. Su cuerpo tiene una forma redondeada, como en el caso de los erizos, es cilíndrica, como en el caso de los pepinos de mar o holoturias que se denominan, o forma estrellada, como en las estrellas de mar o en los soles de mar. Presentan un esqueleto interno formado por placas situadas debajo de la piel. No tienen una cabeza diferenciada y la boca suele estar situada en la parte inferior del cuerpo, o sea, la parte ventral, ahí se encuentra la boca de ese animal. Acá hay grupos, ¿no? Por ejemplo, los equinoideos, como en el caso de los erizos de mar, los asteroideos, como las estrellas de mar, los ofiuroideos, como en el caso de las estrellitas de mar, que son más alargaditos, los holoturioideos, como en el caso de las holoturias o pepinos de mar, y los crinoideos, como en el caso de los lirios de mar. Los equinodermos se desplazan utilizando el denominado aparato ambulacral. Ya lo vamos a ver. Consiste en un sistema de tubos internos, ¿ya? Internamente hay varios de estos tubos que forman el aparato ambulacral, que están llenos de agua, que forman pies ambulacrales terminados en ventosas. Como se observa acá, tiene varios pies, porque el agua va circulando por ahí, los va hinchando, y tienen ventosas para poder adherirse. Respiran a través de la piel, utilizando para ello el aparato ambulacral. Algunos poseen branquias poco desarrolladas. Son animales netamente carnívoros y se alimentan principalmente de pequeños crustáceos y moluscos. Presentan sexos separados, hay algunas especies que pueden ser hermafroditas. La fecundación es externa y de los huevos nacen unas larvas nadadoras que tras sufrir metamorfosis se convierten en adultos. Algunos, como la estrella de mar, poseen un gran poder de regeneración que les permiten
volver a formar brazos perdidos e incluso llegar a originar todo el animal a partir, a partir de un brazo que incluya parte del disco central. ¿Qué significa esto? Si hay un brazo de la estrella de mar que se llega a separar por X motivos, pero incluye ese brazo parte del disco central, entonces de ahí se puede regenerar incluso hasta otra nueva estrella de mar. Los artrópodos constituyen el grupo más numeroso de animales. Más de las 3/4 partes de las especies animales conocidas son artrópodos. Su nombre significa pies articulados, ¿no? Artro, articulación, podos, pies. Tienen simetría bilateral. Su cuerpo está dividido en 3 regiones básicas, que son la cabeza, el tórax y el abdomen. En la cabeza se localizan las antenas, los ojos y las piezas bucales. Sus órganos de los sentidos están muy desarrollados. Sus ojos pueden ser simples, se denominan ocelos, o también pueden haber ojos compuestos. El cuerpo está cubierto por un esqueleto externo, un exoesqueleto formado por piezas articuladas y compuesto de una sustancia química llamada quitina. El exoesqueleto de los artrópodos, además de protegerlos contra los depredadores, evita la desecación de su cuerpo, lo que les ha permitido adaptarse a todos los hábitats terrestres. Los artrópodos se clasifican en arácnidos, ahí tenemos las arañas, escorpiones, los crustáceos, como el caso de los cangrejos, los millápodos, el ciempiés, el minspiel, y los insectos, ¿no? Que son una gran variedad, las moscas, los zancudos, las libélulas, etcétera, etcétera. Los arácnidos, primer grupo de insectos, perdón, de artrópodos. Aunque el nombre de arácnidos alude a las arañas, también pertenecen a este grupo los escorpiones y los ácaros, ¿no? Acá tenemos un escorpión y un ácaro, y acá tenemos una araña. Tienen 4 pares de patas, ¿no? De ahí el término de octópodos. El cuerpo está dividido en 2 partes. Tenemos el cefalotórax y el abdomen. La mayoría tienen 8 ojos simples, ¿no? Carecen de antenas, pero su sentido del tacto está muy desarrollado, ¿no? Tienen bastantes vellosidades en todo su cuerpo, justamente para captar las sensaciones, pues poseen unos apéndices cortos sensoriales llamados pedipalpos, en el caso, ¿no es cierto?, de la boca, y numerosos pelos sensitivos en todo el cuerpo, ¿no? En el caso de las arañas, esos pelos captan las sensaciones cuando alguna víctima ha caído en su tela de araña, ¿no? Por los movimientos. Están adaptados a la vida terrestre, algunos tienen respiración traqueal, incluso otros pueden tener respiración pulmonar. Son carnívoros y para alimentarse paralizan a sus presas inoculándoles el veneno con unos colmillos llamados los quelíceros que se encuentran acá. Luego segregan jugos digestivos sobre la presa y una vez disuelta la comienzan a succionar a través de la boca. Los crustáceos, ahí tenemos los cangrejos, las langostas, los camarones y los langostinos, se consideran crustáceos. Casi todos los crustáceos son de origen marino, aunque hay algunos como el cangrejo de río, ¿no? Los camarones, que ellos son de agua dulce, y unos pocos como el chanchito de la humedad son terrestres. Acá tenemos un chanchito de la humedad. Mayormente tienen cuerpo dividido en 2 partes, el cefalotórax y el abdomen. La cabeza posee 2 pares de antenas. Acá, por ejemplo, se ven 2 pares de antenas, uno más largo que el otro, un par de ojos, ¿ya? Un par de ojos y mandíbulas masticadoras. En el tórax hay 4, 5, inclusive hasta 6 pares de patas, ¿ya? En este caso se ven 2, 4, 5 pares, ¿no? Un par de patas se encuentra modificado y dando origen a las tenazas, como en el caso de los cangrejos y los camarones o langostinos. Su abdomen está segmentado, ¿no? Acá claramente se ven segmentos en el abdomen. Respiran por branquias que están situadas en las bases de las patas o a través de la superficie del cuerpo. Su alimentación es muy variada, fundamentalmente son carnívoros, aunque algunos pueden ser filtradores y otros pueden ser parásitos, como en el caso del krill, que son filtradores. La mayoría posee sexos separados, pasan por un estado larvario y sufren metamorfosis hasta llegar a un estado adulto.
los miriápodos, que tienen varios pies, miles de pies, varios pies. Los 100 pies y los 1000 pies son miriápodos, son artrópodos terrestres que viven en lugares oscuros y húmedos. Su cuerpo es alargado y está formado por una cabeza y un tronco con número variable de segmentos iguales. En cada segmento pueden tener un par de patas, ¿ya? O pueden tener dos pares de patas por cada segmento. En el caso de los 100 pies tienen un par de patas por cada segmento y los 1000 pies tienen dos pares de patas. En la cabeza poseen un par de antenas, ¿ya? Sus ojos son simples y una boca con mandíbulas masticadoras. Respiran por medio de tráqueas. Su alimentación es muy variada. Algunos de ellos pueden ser carnívoros como los 100 pies y otros pueden ser herbívoros como los 1000 pies. Poseen sexos separados y no sufren metamorfosis. Ahora veamos los insectos. ¿Quién no conoce un saltamontes, un escarabajo, una mariposa o una mosca, ¿no? Son considerados insectos. Los insectos es el grupo de artrópodos más numeroso en la naturaleza. Han desarrollado diversas adaptaciones y han ocupado todos los ambientes en nuestro planeta. Son los más distribuidos. En la cabeza suelen tener un par de ojos compuestos formados por 2 o 3 ocelos, ¿ya? Entre estos ojos grandes hay ojos simples y estos son los denominados ojos compuestos. Tienen un par de antenas con función olfativa y táctil, ¿no? Dependiendo del tipo de insecto. La estructura de la boca es muy variable y depende del tipo de alimentación del insecto. Por ejemplo, algunos tienen una boca masticadora como las hormigas, otras tienen una boca succionadora, chupadora, como en el caso de las mariposas para succionar los jugos, en este caso el jugo de las flores. Otros tienen otra boca masticadora, lamedora, como en el caso de las abejas, y otras tienen una boca picadora, chupadora, como en el caso de los mosquitos o zancudos. El tórax presenta tres pares de patas articuladas, ¿ya? Recuerden que tienen cabeza, tórax y abdomen, y en el tórax se encuentran tres pares de patas articuladas. Todos los insectos lo tienen. Generalmente tienen o uno o dos pares de alas, que pueden ser de diversa consistencia. Hay algunos que sus alas son membranosas, como en el caso de las libélulas. Otras sus alas pueden ser duras, como en el caso de los escarabajos. Las alas duras reciben el nombre de élitros. La forma de las patas depende del tipo de vida del insecto. El abdomen está segmentado y no tiene apéndices en el abdomen. ¿Ya? Acá tenemos el abdomen. La respiración se realiza mediante unos tubos ramificados llamados tráqueas, que se abren al exterior a través de unos pequeños orificios situados en el tórax y en el abdomen. Presentan sexos separados y en muchas ocasiones los machos son muy diferentes a las hembras, como en el caso de las hormigas y abejas, ¿no? Su fecundación es interna y son ovíparos. Del huevo nace una larva que sufre metamorfosis, en la que puede pasar por una única fase larvaria, como en el caso de los saltamontes, las libélulas y las cucarachas, o por dos, vale decir, van a pasar por una fase de larva y una fase de pupa, como en el caso de las moscas, abejas y mariposas. Bueno, acá se ve, ¿no es cierto?, que, bueno, la mariposa pone su huevo, de ahí sale una larva, que es una fase, y la larva forma la pupa, y de la pupa sale el adulto, ¿no? Acá sería una metamorfosis completa, le denominan, las que tienen esas dos fases. Tipos de insectos. Tenemos los himenópteros, que son, entre ellos están las hormigas, las abejas, las avispas, ¿no? Poseen dos pares de alas, ¿ya? Que son membranosas, aunque algunas veces faltan, por ejemplo, en las obreras, ¿no? De las hormigas, pero las reinas sí las tienen. Aparato bucal adaptado para lamer y morder y chupar líquidos. Viven en sociedades organizadas, forman colonias. Los dípteros. Ahí tenemos las moscas y los zancudos o mosquitos. Tienen un par de alas membranosas. Las posteriores están reducidas a órganos que mantienen el equilibrio en el vuelo. Se denominan estas alas para el equilibrio los balancines. Aparato bucal, chupador, lamedor también. Coleópteros, ahí tenemos a los escarabajos. Tienen dos pares de alas. Las alas anteriores son gruesas, duras y opacas. Y las posteriores son membranosas, plegadas en reposo bajo las primeras. Vale decir, por las duras, ¿no? Aparato bucal mordedor y masticador.
Los dermápteros, ahí tenemos las tijeretas, seguramente han visto entre las rocas, ¿no? Tienen las alas anteriores muy cortas y las posteriores muy grandes y membranosas que están plegadas en reposo bajo las primeras, un aparato vocal masticador. Los ortópteros, ahí están los saltamontes y los grillos, presentan dos pares de alas y las anteriores son endurecidas y las posteriores están plegadas por debajo de las primeras. Su aparato bucal es masticador. Los hemípteros, por ejemplo, están los chinches. Tienen dos pares de alas, las anteriores tienen una parte engrosada y las posteriores son membranosas. Su boca está adaptada a perforar y chupar. Los lepidópteros, ahí tenemos las mariposas y las polillas. Tienen dos pares de alas membranosas con escamas, aparato bucal chupador, enrollado si está en reposo. Los odonatos, como las libélulas, poseen dos pares de alas estrechas grandes y membranosas. El aparato bucal es masticador. Y los sifonápteros, como las pulgas, no tienen alas. Sus patas están adaptadas para el salto. Su boca es chupadora y adaptada para perforar la piel. Actividad. Realizo un cuadro comparativo de los invertebrados. Entonces vamos a ver los filos de invertebrados, qué significa su nombre, el hábitat, las características corporales del invertebrado, cuál es su alimento y un ejemplo de ellos. Actividad 2. Elaboro mi insectario. Para hacer un insectario lo primero es buscar la caja donde pondremos los insectos. La caja debe tener un fondo de corcho o tecnopor en este caso, o cualquier material que permita pinchar alfileres y que no se muevan. Sobre esta superficie se puede poner un papel delgado, de preferencia de color blanco, para que los insectos destaquen muy bien, como se ve acá. Recogemos los insectos, mínimo 5, y los introducimos en frascos con un algodón empapado con alcohol. Este es para que se mueran y se vayan deshidratando. Hay que evitar que la descomposición de los ejemplares capturados. El alcohol actúa como deshidratante y desengrasante e impide que los insectos se vayan a podrir. Para lograr un resultado efectivo, conserva los insectos con alcohol durante mínimo una semana. Colocamos los insectos sobre una hoja de papel secante, por ejemplo papel toalla o papel higiénico. Cuando están secos, fijamos con alfileres al soporte empleando una pinza de puntas finas. Extiende las patas de cada insecto. Junto a cada ejemplar pega un papelito en el que escribas su nombre común o clasificación taxonómica del insecto. Ticket de salida. ¿Qué es lo más importante que aprendiste en la clase de hoy? ¿Entendiste la clase de hoy? ¿Cómo lo sabes? ¿Qué preguntas tienes sobre la clase de hoy? Muchas gracias, hasta otra oportunidad.